Hoy en esta edición de Crochet de Pasarela te enseñaré a leer los gráficos y tejer todos los puntos que lleva este vestido de Oscar de la Renta de su colección Primavera 2012. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Bienvenidos a otro Crochet de Pasarela. Hoy vamos a trabajar con los puntos de este vestido de Oscar de la Renta. Pero les aclaro antes de que empecemos que es un crochet de pasarela un poco más complejo que otros que hemos estado haciendo, así que es ideal para las que están más avanzadas, que querían algo un poquito más desafiante. Si sos principiante y estás acá, podés igualmente ver el video, verlo completo. Siempre les recomiendo que lo vean una vez y luego lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a ver cuando lo estén haciendo para entender un poco el proceso. La complejidad de este vestido lo que tiene es que tiene muchos patrones de puntos en uno, ¿sí? Vamos a verlos todos. Son simples, si tienen conocimientos básicos de crochet y conocen los puntos básicos como medio punto, cadena, vareta, lo pueden hacer sin problema, pero es un tutorial un poquito más largo porque vamos a ver toda la combinación de puntos que tiene este vestido, que es maravilloso, y lo quiero desglosar justamente porque lo pueden hacer perfectamente en casa. Así que vamos a trabajar con estos patrones de punto y nos vamos a poner manos a la obra. Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Vamos a trabajar con el patrón que lleva la falda de este vestido, que tiene varios tipos de puntos, ¿sí? Como ven, va creciendo, se va haciendo vuelo, ¿sí? Yo tengo esta muestra lista, pero lo vamos a tejer en otro color para verlo bien. Y les voy a mostrar, para que no se agobien, vamos a hacerlo en dos partes al patrón, ¿sí? Vamos a hacer primero la parte, digamos, más sencilla, más recta, y luego vamos a pasar a la parte del calado y del vuelo, ¿sí? Porque es una parte que tiene mucha complejidad este patrón, entonces vamos a empezar por esta parte de aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Primero lo primero, ¿sí? No se agobien, vamos a hacerlo paso a paso, lo vamos a poder hacer todo hasta el final. Pero ¿qué pasa? Estos patrones que tienen mucha variedad de puntos y muchas mezclas y hay que contar y hay que prestar atención, yo en este caso también les hago el dibujo con dos colores para que sea más fácil incluso de ver, que no siempre se encuentran. Hay que prestar atención, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la cadena de base de 19 puntos y luego vamos a hacer abanicos, ¿sí? De 7 varetas, dejando 2 cadenas de separación. Vamos a levantar 19 puntos, yo ya los hice. Voy a hacer un punto medio o medio punto y dejo 2 cadenas y voy a hacer abanicos de 7 varetas. Hasta aquí todo normal, todo sencillo, todo conocido. Esto ya lo hemos hecho este punto de abanico cerrado lo hemos hecho en algunos patrones antes. Vamos a ir poco a poco, vamos a desglosarlo poco a poco. 6 y 7, ¿sí? Dejo 2 cadenas y en el segundo, en el tercero, perdón, hacemos medio punto, ¿sí? Dejamos 2 cadenas y otra vez vamos a hacer arco o abanico de 7 varetas, ¿sí? Voy a hacer toda esta fila y ahora vemos cómo seguimos haciendo. Bien, una vez terminada la primera vuelta de abanicos, vamos a seguir haciendo abanicos intercalados y vamos a hacer lo mismo, 7 varetas, un medio punto, 7 varetas, un medio punto, pero esta vez vamos a picar en el medio punto de la vuelta de abajo. Aquí voy a levantar y voy a hacer un medio abanico, en vez de hacer 7 voy a hacer 3 varetas más las cadenas que usé para levantar, localizo la vareta central y hago un medio punto, ¿sí? Hasta aquí también bien. Voy a seguir haciendo, esta es la parte más tupida del vestido, voy a seguir haciendo el abanico, ¿sí? 5, 6, 7 varetas, ¿sí? Bien. Ubico la vareta central y voy a cerrar. Voy a repetir, ¿ven cómo queda? Bien calado, perdón. Hoy estoy, que no sé qué me pasa. La humedad. Bien tupido, de hecho. Bien tupido, aquí lo tenemos también hecho, se ve bien tupido. Voy a terminar esta fila y voy a hacer una tercera fila
de abanicos repitiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo ya 3 vueltas, a ver, esto se repite, ¿sí? Esta parte tupida la pueden hacer más larga, de hecho yo acá lo simplifiqué, pero esta parte que vamos a hacer ahora se repite en 3 o 4 vueltas, ¿sí? Van a ver, les voy a ir dejando la foto para que vayan viendo en qué parte del vestido va cada tipo de puntos. Ahora yo lo que hice fue hacer el abanico y en esta vuelta siguiente lo que voy a hacer, voy a levantar, simplemente lo que voy a hacer es una vareta en cada vareta de la vuelta anterior como para darle continuidad al abanico y estirarlo, ¿sí? Entonces en el tramado se ve un abanico un poco más largo y no tan tupido. Y en el medio punto de la vuelta anterior sigo poniendo un medio punto. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Son todos varetas. Aquí en este caso, en este gráfico no hay puntos raros, como hemos tenido, como les enseñé, el punto peruano, por ejemplo, otros puntos que no usamos habitualmente. Aquí son todos iguales, son todos puntos básicos, pero la gracia está en que hay mucha combinación de puntos. Bien, vamos a hacer esta vuelta y vamos a pasar a la que sigue. ¿Ven? Cambia un poco el motivo. Este vestido está tejido con un hilo bastante fino, probablemente sea un hilo sedificado o de seda. La mayoría de las prendas de pasarela están hechas con seda, con hilos de seda o de alta calidad, pero podemos hacerlo tranquilamente con un hilo como este, que es un acrílico de verano y una aguja número 2 milímetros, ¿sí? Es más o menos el grosor para que no quede muy recargado. ¿Ven? Aquí tenemos los abanicos más pequeños y aquí el abanico se me va a hacer un poco más grande, ¿sí? Si quisiera repetir, es lo mismo. En el medio punto picos el abanico de 7 varetas y en la segunda vuelta, este es un abanico como en 2 vueltas, hago una vareta en cada punto y el medio punto de, digamos, de la parte más baja del abanico. Pero en este caso lo que voy a hacer es avanzar con el otro punto que tiene el patrón, que es un punto con piñas, es un abanico con piñas. Entonces vamos a ver cómo seguimos aquí. Aquí ya hay que prestar bastante atención, ¿sí? Vamos a levantar 3 cadenas y una más, porque vamos a hacer, aquí picado en el medio, yo voy a hacer medio, vamos a hacer abanicos, pero con una cadena entre vareta y vareta, ¿sí? Lo ven aquí, una vareta, una cadena. Aquí en la cresta del abanico anterior vamos a hacer medios puntos y aquí vamos a hacer un abanico pero de 5 varetas separados por una cadena. ¿Por qué? Porque luego en la siguiente vuelta vamos a hacer como la segunda parte de este abanico más grande y vamos a tener los puntos piña que los vamos a incorporar. Bien, ahora me bajé. Ahora lo que voy a hacer es, en la cresta del abanico anterior voy a hacer 3 medios puntos, en la cresta o en el arco. Y ahora sí, en el medio punto este de aquí voy a picar una vareta, un medio punto, una vareta, un medio punto, así hasta completar las 5 varetas separadas por, perdón, una vareta, una cadena, separadas por una cadena. ¿Sí? Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Aquí en la cresta hago un medio punto, otro medio punto. Bien. Y vuelvo a hacer vareta, cadena, vareta, cadena. Hago 5. Estábamos haciendo 7, voy a hacer 5. ¿Sí? Igualmente después voy a dejar para que hagan captura del gráfico. Bien, tengo 5. Aquí completo. Y aquí completo. Aquí voy a levantar una vareta para acabar. Bien, la muestra. Bien, vamos a girar nuestro tejido y vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Ven? Va quedando muy bonito, va quedando muy bonito. Pero ahora va a quedar mejor todavía. Cada una de estas vueltas en sí no es compleja. Lo que se complica es cuando quiero ver todo el patrón, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, en cada cadena que hicimos en el abanico anterior, vamos a hacer
un punto piña de 3 varetas cerradas juntas, separadas por 2 cadenas, y en cada arco vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Entonces voy a levantar 2 cadenas, aquí en este medio punto voy a poner otro para poder seguir levantando la muestra, y lo que voy a hacer es, aquí otro, 2 cadenas, ¿sí? Porque está separado por 2 cadenas, y en el hueco voy a hacer 3 varetas cerradas juntas que van a ser mi punto piña, ¿sí? Cierro y hago 2 cadenas. Aquí otro, 1, 2, 3, no las cierro hasta tener las 3 juntas. Este punto ya lo hemos hecho también muchas veces. Y en este arco me van a quedar 4, o me tienen que quedar 4 puntos piña, ¿sí? Por abanico. Bien, hago 2. Una vez que termino el abanico, tengo 3 medios puntos de la vuelta anterior, ¿sí? En el del medio voy a cerrar mi arco y voy a hacer un medio punto, ¿sí? ¿Ven hasta ahí? Vamos a hacer 2 cadenas, otro punto piña, separo con 2 cadenas y puntos piñas. Hasta aquí fácil, o sea, esta vuelta también es bastante fácil. Lo que pasa es que cada vuelta es diferente, entonces hay que prestar atención en ese sentido. Bien. Recuerden que si se pierden pueden pausar el video, volver un poquito atrás. Hagan la muestra para que realmente les quede hecho una vez que se hace la muestra es como cuando uno escribe algo, ya queda en el cerebro bastante registrado. Bien, y aquí voy a terminar con un medio punto y voy a empezar a cerrar la muestra. Aquí simplemente hago un punto piña para cerrar la muestra. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí tenemos la primera parte del patrón. Sí, hasta aquí. Estos puntos piñas, estos arcos con puntos piñas que tenemos aquí, esto se repite varias veces. Sobre todo cuando no quiero aumentar, porque aquí yo no estoy aumentando cantidad de puntos. Bien, lo voy a estirar así para que lo vean. No estoy aumentando cantidad de puntos, estoy en un tejido recto, ¿sí? Que esta es la parte del busto del vestido que no aumenta. Ahora sí que vamos a ver con este otro abanico que es más grande, que en vez de tener 4 puntos piñas tiene 6. Aquí ya se aumenta y es lo que hace que en la falda coja mucho vuelo, que es lo que queda muy bonito. Y esta continuidad de punto calado que hace que se aumente el tamaño de la muestra, como ven que está totalmente hecho un abanico. Igualmente este punto, si yo quiero que la cosa siga recta, sigo avanzando con estos abanicos de 4 puntos piña que no aumentan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la segunda parte y la parte más interesante de este modelo. Bueno, vamos a ir con la segunda parte del patrón, que es esta, que es la de los arcos más grandes, donde ya hacemos aumentos para que la parte, por ejemplo, de la falda tenga vuelo, y la parte de los calados que tiene la parte de arriba del vestido y el bajo de la falda, ¿sí? Bien, aquí empezamos a aumentar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer lo mismo que teníamos aquí, que teníamos un abanico de 5 varetas con una vareta de por medio, pero en lugar de 5 vamos a hacer 7, ¿sí? Vamos a mantener exactamente lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Vamos a hacer, digo bien, sí, vamos ahí. En el medio punto vamos a hacer un abanico de, esta vez, 7 varetas separadas entre sí por una cadena. Entonces yo ya aquí automáticamente, que antes tenía 5 puntos y ahora tengo 7, ya estoy aumentando y ya verán que se empieza a hacer como un vuelo. 6, 7. Y ahora lo que voy a hacer es lo que hacía aquí antes. Voy a localizar el medio, voy a hacer 3 medios puntos,
¿No ven aquí? 3 medios puntos que van aquí ubicados. 3 medios puntos y otro arco separado por una cadena, una vareta, también de 7 varetas en total. ¿Sí? Ya van a ver que la muestra se empieza a agrandar. 3, 6 y una 7. Bien. Ahora aquí otra vez lo mismo, 3 medios puntos. Y aquí me queda para hacer otro arco más, o medio arco más, para completar la muestra. Bien, lo voy a hacer completo para que vean cómo me crece, cómo se genera un vuelo fantástico. Este punto está muy bien para una falda, este patrón. Ya han visto que queda muy bonito en ese color verde. Bien, bueno, aquí ya vamos, tengo todo esto súper grande. Bien, lo tengo aquí. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo que venía haciendo antes, ¿sí? En los 3 medios puntos de estos 3, en el medio voy a picar y voy a hacer también en el arco puntos piñas, esta vez también separados por 2 cadenas, pero claro, como yo aquí tengo más varetas, aquí voy a tener 6 en vez de 4, ¿sí? Entonces voy a hacer esta vuelta tal cual como lo venía haciendo, nada más que se me aumentan los puntos piñas porque he aumentado el tamaño del abanico este que estoy haciendo ahora. Esto es lo que hace que se vea tan bonito. Es bastante vistoso este punto. La verdad que es muy bonito y no hay complejidad en el sentido de que son puntos que conocemos, ¿sí? Ahora voy a terminar esto, pero el que sigue lo voy a hacer, lo voy a completar avanzando para que no se me haga tan largo y no se les haga tan largo tampoco. Ahí 2 cadenas, un medio punto. ¿Ven? Ahora yo ya tengo este abanico grande de aquí. Se empieza a abrir y se empieza a ver el punto. Voy a terminar la vuelta y ahora les digo qué sigue. Bien, yo ya he terminado esta vuelta. Ven que ya la muestra se me está abriendo, se me está haciendo un vuelo, que es lo que ha pasado en esta de aquí, ¿sí? Vamos a la siguiente vuelta, son todos medios puntos. Solamente en esta parte donde baja el abanico hacemos 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Esta vuelta es fácil, fácil. Vamos a levantar. ¿Qué tenemos? Aquí, entre medio de los puntos piña, que había 2 cadenas, ahí hacemos los 2 medios puntos, ¿sí? 2 medios puntos, 2 medios puntos, 2 medios puntos. Hasta aquí fácil, ¿no? 2 medios puntos, medios puntos. Aquí sí que cuando termino en el último hueco entre los dos, que lo vemos aquí, ¿sí? Aquí y aquí, tenemos que hacer 3 cadenas y bajamos. 3 cadenas para subir y aquí otra vez 2 medios puntos en cada hueco de los puntos piñas. Y ahora vamos, esta es la base porque vamos a hacer, a ver, este abanico grande se repite muchas veces, ¿sí? Se repite para darle largo a la falda y vuelo. Yo estoy haciendo la versión resumida, haciendo una vuelta de cada para que lo puedan ver bien y lo puedan reproducir si quieren. ¿Sí? Vamos a hacer aquí 2, 2, 2. Esta vuelta, ojalá todo fuera a hacer medios puntos en la vida, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede. Acá voy a hacer para hacer. Bien. Ahora en estos medios puntos vamos a empezar a montar las cadenas estas que tenemos aquí. ¿Sí? Tampoco es muy difícil, pero hay que ver exactamente dónde picar. Bien. Vamos a levantar en este caso, tenemos aquí 4 cadenas y 3 cadenas más, así que vamos a hacer 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el primer medio punto
de aquí, en este caso, un medio punto. Ahora vamos a hacer todos arcos, si lo ven bien, son 5 cadenas, todos los arcos de 5 cadenas. Ahora vemos que vamos a dejar 2 medios puntos en cada espacio y aquí en este hueco no lo vamos a picar abajo, sino que lo vamos a hacer arriba, siempre picando en los medios puntos que ya hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5 la cadena, 1, 2 en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 5 aquí en el último. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí dejo, esta va a ser la parte del hueco, ¿sí? Este hueco de aquí. Y medio punto en el primer medio punto que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, pico. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, pico. 1, 2, 3, 4, 5 y pico. ¿Sí? Voy a terminar ahora la vuelta. ¿Ven cómo queda? Quedan 3 arquitos y el del medio, ¿sí? 3 arquitos en la cresta del abanico y uno en el medio, ¿sí? No tiene que quedar así como con los huecos aquí. Lo muestro para que lo vean bien, ¿sí? Esta vuelta es solo de arcos y ahora vamos a hacer otra de arcos también. Bien, yo he terminado aquí mi muestra con, ven, yo he llegado a la mitad aquí del último arco y lo he hecho como pone aquí de este lado, una vareta doble para completar la altura que me falta. Ven que sigo teniendo amplitud en la muestra, o sea que se me sigue haciendo, bueno, continúo el vuelo que tenía con estos arcos. Ahora lo que sigue es, de los arcos que teníamos, esta vuelta es todo medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. Todo cadenas. Vamos a poner un medio punto en la parte de este medio punto y también en la cresta del arquito que hicimos antes, ¿sí? Vamos a hacer 3 cadenas, un medio punto. 3 cadenas, un medio punto. 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto aquí en el arco. Queda así de feo. Confíen en el proceso que luego quedará bien, ¿sí? Esta vuelta es todo así. Solo 3 cadenas y un medio punto. Uno picado en el medio punto de abajo y otro en la cresta de este arco. Pero confíen, porque ahora queda así, pero en la siguiente vuelta, ven cómo queda. Esto se estira y va quedando con esta forma, ¿sí? Hace estos rombos con el arco y queda súper bonito. Vamos a seguir haciéndolo hasta terminar la vuelta y luego seguimos. Bien, vamos que lo terminamos, vamos que lo tenemos. Bien, ya hemos hecho estas, ¿sí? Ahora vamos a hacer las del color morado. ¿Qué vamos a hacer? En la cresta, 3 medios puntos y luego vamos a hacer un arco grande. A ver si lo conseguimos. A ver. Bien. Vamos ahí. Aquí voy a hacer 6 cadenas, ¿sí? A ver, que esto está aquí. Voy a hacer un medio punto, otro medio punto en este medio punto y otro más, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, perdón, 6 cadenas y vamos a hacer 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a hacer otro arco aquí. ¿Lo ven bien? Bien, yo he completado la vuelta, otra vez me queda así un poco raro. Los voy a dejar así para que lo vean bien.
Hay que practicar, chicas y chicos. Bien, y la siguiente vuelta, que ya es la última, o sea, luego esto se repite por más vueltas, pero en verdad son como el arco con un arco doble por arriba, el arco con un arco doble por arriba, pegado con medios puntos. Y ahora otra vez lo que voy a hacer en esta vuelta son 3, y donde tenía 3 medios puntos, en el medio punto del medio pico. 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas, un medio punto, ¿sí? 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas, un medio punto. Y así, luego tengo otra vuelta en el que hago 6 y 3 medios puntos, 6 y 3 medios puntos. Hay que practicar este punto que es muy bonito, no lo había visto así tan de cerca, no lo había tejido, y este punto es muy bonito para hacer calados preciosos, incluso para una bolsa playera está muy, o para una bolsa de compra, este punto calado está muy bonito y muy fácil. Bien, 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas, un medio punto. Sí, obviamente mirando, ven que va quedando así. Les dejo este más adelantado para que vean cómo queda la red esta de cadenas y medios puntos. Si quisiéramos terminarlo como en la falda, lo que hacemos será, en esta parte, en estos medios puntos, podemos hacer un abanico, un medio punto, un abanico de 5, 6 o 7 varetas, y nos queda exactamente igual que la falda del vestido de Oscar de la Renta. Bien, quiero aclarar esto. Para hacer la falda, saben que, ven, podemos empezar con tomar la medida del ancho de cadera nuestro, que es la parte más ancha del culete, del cuerpo, y luego aquí lo que vamos a hacer cuando acabemos de hacer toda esta parte con el largo que queramos hasta llegar al largo de la falda deseada, podemos hacer un par de filas de varetas, ¿sí? Podemos hacer o una fila de medios puntos para terminar, una fila de varetas y en el medio pasar un elástico. O la otra cosa es hacer, hasta que yo empiezo a ampliar la falda, tomar toda la medida pero no cerrar la muestra, o sea, no hacer una anilla, y hacer esta parte doblada donde aquí podemos coser luego una cremallera del mismo color. Y esto luego, cuando llego a esta parte, sí que cierro con un punto deslizado y tal, cierro la muestra y tejo en círculo, tejo en cilindro, y se me hace la falda también. O sea, está bastante sencillo. Les voy a preparar clases para que armemos prendas, pero estoy trabajando como en una especie de curso, porque esto ya tiene que ver con patronaje de moda. Vamos a ver cómo hacer los huecos de las sisas, los cuellos redondos, las mangas, para que puedan hacerse lo que quieran. Pero esto saldrá de aquí a un par de meses. Mientras tanto, nos vamos a divertir con las muestras y probar y experimentar, porque eso también es parte de la experiencia para poder hacer prendas de crochet avanzadas como esta. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que pongan en práctica porque tiene un montón de patrones de punto este vestido que sirve para usar para diferentes cosas, o se puede hacer la combinación y, por ejemplo, hacernos la falda, que es un paso intermedio antes que hacernos el vestido completo. Cuéntenme quiénes han llegado hasta acá, quiénes han llegado hasta el final, me lo dejan en comentarios porque hay mucha gente que empieza a ver el video y cuando llego a la parte del patrón ya se va. Así que cuéntenme si ha llegado hasta acá, si se han visto toda la explicación, les agradezco muchísimo. Y nos vemos en otro crochet de pasarela. La semana que viene tenemos un montón de crochet y de cosas interesantísimas. Les voy a traer el vestido inspiración años 60 para las que habíamos hecho la encuesta de si querían crochet vintage, que vamos a seguir haciendo este año muchas recreaciones de patrones de los 40, de los 50, de los años 30, que son bellísimos. Y bueno, nos vemos en mi canal, donde siempre encontrarán mucho contenido educativo y les ayudo a hacer sus propias prendas. Nos vemos en otro crochet de pasarela. Hasta la próxima.